vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos sigue por el 89.5 de FM. Buenos días también a los que nos siguen por el canal 24.1 de televisión digital. Les habla Ángel Valderas Puga. Seguimos un poco con la ausencia de la maestra Rosalba Pichardo, un poco con problemas de salud. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 442-192-1293. Repito, 442-192-1293 o al teléfono central de la universidad 442-192-1200, extensión 37120. 442-192-1200, extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788. 442-249-8788. Muchas gracias a todos los que nos siguen por internet en radio.uac.mx o en tv.uac.mx. Muchas gracias a los que nos siguen en vivo o los que nos siguen de manera diferida. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde en televisión. Y también gracias a los que nos siguen por el canal de YouTube de TV UAC en vivo. Agradecemos, como siempre, a nuestro productor Emanuel Villagrán, que ya anda por allá revisando todo lo relativo a esta transmisión. Y bueno, con la maestra Rosalba Pichardo, el tema que queríamos tocar hoy, le vamos a dedicar toda la hora, dada la relevancia del tema, tiene que ver con estos movimientos, estas propuestas que hemos escuchado en el proceso electoral de cerrar refinerías. Al menos yo ya he escuchado 3. Fui invitado a finales de febrero, hace menos de un mes, hace unas 3 semanas, a dar una charla como profesor de la Facultad de Ingeniería sobre el pretendido cierre de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, una refinería que se halla a 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey. Es más o menos la distancia de aquí a Celaya. Es más lejos, digamos, de Querétaro a Huimilpan. Y también acabo de dar una charla justo el 29 de febrero para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Química de la UNAM, en donde una profesora investigadora pues me invitó a charlar con estos jóvenes estudiantes futuros químicos de varias áreas de la química, de la UNAM, sobre esta cuestión de las refinerías. ¿Por qué causan polémica? No deberían de serlo. En general, yo estas polémicas las observo más que nada en México y se recrudecen en época electoral. Así vemos a un señor, Marco Cortés, dirigente del PAN, decir que quiere cerrar la refinería de Tula, Hidalgo. Y luego vemos a una candidata presidencial que promete cerrar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y una refinería inexistente que también muestra que se desconoce el sistema de refinación en México, porque señaló que quería cerrar una refinería en Tampico. Y hay que saber que en Tampico no tenemos refinerías. Este tipo de equivocaciones muestran un desconocimiento total, pero total, del sistema de refinación en México, porque asignar una refinería en un lugar donde no existe y luego prometer cerrarla, pues es una cuestión que a mí me parece increíble. En realidad, esa candidata, ya después de que le dijeron que se equivocó, corrigió y se refiere a la refinería de Ciudad Madero.
¿Por qué la refinación? Yo quiero dar aquí algunos datos, en algunos voy a presentar imágenes, porque siempre los datos, dice el dicho, dato mata relato. A ver, con datos de 2019, Agencia Internacional de Energía, nos mostraban que en 2019 los Estados Unidos estaban procesando 16 millones y medio de barriles de petróleo diarios. Eso es lo que estaba procesando Estados Unidos en 2019. 2019 es un buen punto de referencia porque 2020 y 2021, todos lo vimos a nivel mundial, se paralizó prácticamente el comercio a nivel mundial. Entonces, no cuenta. Y en 2022 comienza a reactivarse. Ya 2023 podemos decir que regresamos a la situación de 2019. Regreso. Estados Unidos, si compara con México en 2019, México con un sistema de 6 refinerías, hoy tenemos una séptima, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y una más en Deer Park, pues que no está en territorio nacional y que fue adquirida por el actual gobierno. Podemos decir que tenemos 7 refinerías en territorio nacional y una en el extranjero, que no es raro que países tengan refinerías en otros países, tampoco es tan usual. Por lo general, cada quien tiene sus refinerías en su propio territorio. La diferencia es enorme. Los números nos ayudan a comprender. En México se refinan 600,000 barriles diarios, se estaban refinando 600,000 barriles diarios en 2019. En ese mismo momento, en Estados Unidos, 16 millones y medio. 16 millones y medio. Casi 30 veces más se refina petróleo en Estados Unidos que en México, que es el país que tiene mayor capacidad de refinación. En ese mismo momento, China estaba refinando 13 millones y medio al día. 13 millones y medio al día. Estaríamos hablando tranquilamente de 26 veces lo que refina México en un día. Ya después viene Rusia, refinando aproximadamente 6 millones de barriles al día, la India refinando 5 millones al día, 10 veces más que México. Y bueno, hay que entender que incluso países que no tienen petróleo, porque ahorita señalé a Estados Unidos, China, Rusia, la India y México, que somos países que tenemos petróleo, pero pues para los que quieren cerrar refinerías deberían de preguntarse, ¿y por qué incluso países que no tienen petróleo tienen refinerías? Y no es aquí el número de refinerías o no solo el número de refinerías. En realidad, en los indicadores internacionales, lo que cuenta es la capacidad de refinación, dado que hay refinerías muy pequeñas, modulares, que procesan apenas 20,000 barriles de petróleo al día, contra refinerías que procesan 1 millón de barriles al día. En la India y en Arabia Saudita hay 2 refinerías que tienen la capacidad instalada de procesar 1.200.000 barriles diarios de petróleo. Prácticamente los requerimientos de nuestro país, que son de 1,5 millones. Y así vemos que hay países como Japón, que procesa 6 veces más, estaba procesando 6 veces más petróleo que en México, y Japón no tiene petróleo, tiene que adquirir el petróleo en países petroleros y luego lo procesa en sus refinerías. Japón estaba procesando en 2019 3 millones de barriles de petróleo al día, lo mismo que Corea del Sur, que no tiene petróleo,
Alemania estaba procesando 3 veces más que México y no tiene petróleo. Italia estaba procesando 2 veces y media lo que procesa México y tampoco tiene petróleo. El mismo caso de España, el mismo caso de Holanda, Tailandia, que tampoco tiene petróleo, procesando el doble de México, Francia, Singapur, Taiwán. Es decir, toda una serie de países no petroleros refinando petróleo, para lo cual el petróleo se utiliza en las refinerías. ¿Qué se produce en una refinería? Estas refinerías que pretenden cerrar. Bueno, pues aquí tengo datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en donde una refinería típica en los Estados Unidos, promedio, porque no todas son iguales. Hay grandotas, hay chiquitas, hay las que producen determinados productos, otros no. Pero en general, digamos que de cada barril de petróleo en una refinería norteamericana, la mitad se convierte en gasolina. Es 47%, pero es casi la mitad se convierte en gasolina. Más o menos una cuarta parte, 23%, diésel y combustóleo, que para países fríos el combustóleo es clave porque es uno de los energéticos que se utiliza para la calefacción en invierno. Y hay países que incluso se ven en la necesidad de activar sus sistemas de calefacción ya desde otoño, mitad de otoño, todo el invierno, 3 meses de invierno, mes y medio de otoño, y los mantienen encendidos mes y medio en primavera. Entonces estamos hablando que hay países que requieren sistemas de calefacción 6 meses al año. De la refinería sale también el queroseno, que es el energético que se utiliza en los aviones, en los helicópteros. Sale el asfalto que usamos en nuestras calles, aquí en la 5 de febrero. Es una calle asfaltada y como muchas que tenemos en Querétaro. Y de ahí sale, del petróleo, de la refinación del petróleo. Sale también gas de petróleo líquido y otros productos, más o menos. Para hacerse una idea, ¿qué nos proporciona la refinería de Cadereyta en Nuevo León? Pues nos proporciona gas licuado del petróleo, produce propileno, produce gasolina magna, produce gasolina premium, produce turbocina, que es el combustible que utilizan todos los aviones y los helicópteros, produce diésel, produce combustóleo, que después se puede transformar también en gasolina, para lo cual se requieren plantas coquizadoras. Se produce asfalto, se produce azufre, se produce coque. Más o menos para eso nos sirve una refinería. Y ahora nos deberíamos de preguntar, ¿y por qué a nivel mundial, en los últimos años, los países han aumentado su capacidad de refinación? En el periodo 2006-2019, China, por ejemplo, pasó de procesar 6 millones de barriles al día a más del doble, 13.400.000. O sea, China aumentó al doble su capacidad de refinación en 13 años. Rusia pasó de procesar 4.4 millones de barriles a 5.8 millones de barriles. La India casi duplica su capacidad de refinación, procesaba casi 3 millones de barriles a más de 5 millones de barriles. Los Estados Unidos aumentaron en 1,5 millones de barriles, que son prácticamente las necesidades de México, para aumentar su capacidad de refinación. Los Estados Unidos.
Corea del Sur, que ya vimos que no tiene petróleo, aumentó en 500,000 barriles su producción de petróleo. Eso quiere decir que en Corea del Sur tuvieron que construir 2 refinerías parecidas a las de Dos Bocas. Mismo caso de Arabia Saudita, que aumentó en 600,000 barriles diarios su capacidad de petróleo. 2 refinerías de Dos Bocas. Y sin hacer escándalo. Emiratos Árabes Unidos pasaron de procesar 600,000 a 1,100,000 barriles al día. Irán aumentó en 600,000 barriles diarios, 2 refinerías, Dos Bocas. España, que no tiene petróleo, aumentó en 100,000 barriles su producción de petróleo, mismo caso de Tailandia. Brasil aumentó ligeramente su capacidad de refinación, al igual que Canadá. Y en este periodo, 2006-2019, estamos hablando de los últimos 2 sexenios previos a la llegada del gobierno de la 4T, en contraposición a la tendencia mundial, México no solo no aumentó su capacidad de refinación, sino que la disminuyó a la mitad. En 2006 estábamos procesando casi 1,300,000 barriles diarios de petróleo y para 2019 apenas 600,000. Bueno, ¿y de qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué la importancia estratégica y de seguridad nacional de las refinerías? Bueno, pues es por los productos que generan. Datos de la Agencia Internacional de Energía para países de la OCDE 2018 siguen siendo válidos. Señalan que más del 92% del transporte de personas y mercancías usa petróleo, derivados del petróleo. Gasolinas y diésel, más del 92%. Utilizan gas, un 2.4%, y electricidad, porque se pontifica mucho sobre los automóviles eléctricos, pero en realidad apenas el 0.8%, ni siquiera el 1% de las necesidades de transporte de personas y mercancías se puede cubrir con vehículos eléctricos. Y aquí cuando se habla del transporte, y por eso es clave que un país tenga sus propias refinerías, porque si un país, como los países petroleros, lo hace Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Noruega, el Reino Unido, los países que tienen petróleo procesan en su propio país su materia prima y se convierte en gasolinas, en diésel, en turbocina y en los demás productos que señalé. Y si yo no tengo, como es el caso que señalé de Japón, España, Italia, Francia, Alemania, si yo no dispongo de petróleo, compro petróleo y lo refino en mi país para no tener que pagar la materia prima más el valor agregado de la refinación. Japón y Alemania, potencias industriales que están en los lugares 3 y 4 a nivel mundial, solo por debajo de Estados Unidos y China, por encima del Reino Unido, son países que no tienen petróleo. Pero lógicamente es una tontería que ellos compraran gasolinas, diésel, queroseno en el exterior. Lo que ellos hacen es compran la materia prima y la procesan. ¿Por qué hacen eso? Porque les sale más barato. A México nos sale más barato, mucho más barato, producir en México nuestra propia gasolina que andarla comprando del exterior. El gran problema es un problema de soberanía energética y de seguridad nacional. El gran problema de depender de los energéticos y en general de cualquier materia prima
Podemos pensar en el caso de la dependencia europea del trigo ucraniano o del trigo ruso, porque no producen trigo suficiente para alimentar a su población. Pero esa dependencia puede ser también de tierras raras, como es el caso de China, de litio, de cobre, de minerales, petróleo, gas, agua. Un país que controla sus energéticos no depende de los humores o de cuestiones geopolíticas de otros países, porque quien detenta los energéticos decide si los vende o no los vende. Esto ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado con Argelia, por ejemplo, que le cerró la llave del gas a España por problemas geopolíticos entre Argelia y Marruecos y por un gasoducto que atraviesa el norte de África por debajo del Mediterráneo y le entrega gas a España. Lo acabamos de ver con la destrucción de una parte de los dos gasoductos Nord Stream, Mar Báltico, que transportaban gas ruso barato a Alemania y que, bueno, hoy ya no funcionan. Y entonces, como Alemania no tiene gas y ya no lo puede comprar de manera barata en Rusia, porque no nada más es el costo del gas, es también el costo del transporte. El gas que llegaba a Alemania con los gasoductos Nord Stream son gasoductos aproximadamente de una distancia de unos 1,000 kilómetros. Aproximadamente. 2 gasoductos, 1,000 kilómetros. La manera más barata de transportar gas es por gasoducto. Bueno, en la onda gélida de 2021, febrero de 2021, en Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le cerró la llave del gas a México. Simplemente dijo, ya no les vendo gas y el problema es que dependemos del gas de los Estados Unidos para generar energía eléctrica, para que funcione nuestra industria, para que funcionen nuestras casas, para que funcionen los servicios, los hospitales, las escuelas, las oficinas públicas. Entonces, esta situación es clave para discutir, porque este problema no es un problema de la zona metropolitana de Monterrey, de ninguna manera. Tampoco es un problema de la zona conurbada Tampico Ciudad Madero, o de la zona de Hidalgo, o del Valle de México, o incluso de Querétaro. Veamos aquí en Querétaro. Vamos a suponer que la refinería de Salamanca, por algún motivo, se cerrara. Sería un caos tremendo en Querétaro, porque nosotros nos surte de gasolinas la refinería de Salamanca. Así de sencillo. No, esto no es un problema local. No es un problema del municipio de Cadereyta, Nuevo León. No es un problema de la zona metropolitana de Monterrey. Es un problema regional por la sencilla razón de que, para que nos hagamos una idea, Cadereyta surte de gasolinas, de diésel, de queroseno, no nada más a Nuevo León, también a Coahuila y también a Chihuahua. Y parcialmente surte a Tamaulipas, a Durango, a Zacatecas y a San Luis Potosí. Que es el mismo caso de Salamanca. Salamanca surte de gasolina a los estados vecinos, Jalisco, que no tiene refinerías, Michoacán, que no tiene refinerías, Querétaro, que no tenemos refinerías, surte también a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Durango, y Salina Cruz, vía mar, surte de gasolinas, por ejemplo, a la península de Baja California, a Sonora, a Sinaloa. Es decir, esto no es un problema regional, no es un problema patito, es un problema que tiene que ver con el futuro de una nación y con la debilidad intrínseca
que se refiere a tener que depender de energéticos de otros países. Entonces, si le pedimos a producción, si nos pasa la primera imagen, es una imagen de barras, perfecto, muy bien, muy bien. Miren, esa gráfica yo la hice con base en la que está, a pesar de que esté cortada, no pasa nada, la primera, porque lo tengo que describir para la gente en radio. Es el proceso de refinar. Perfecto, ya quedó, ahí quedó, porque son 6, ahí se ven las 6. Miren, es el proceso de refinación de petróleo en el periodo 2008-2018. Lo que vemos en verde es nuestra capacidad instalada, es decir, cuántos barriles podrías procesar al día si tu refinería funcionara al 100%. Vemos que la refinería más grande era en ese periodo Salina Cruz, con una capacidad de refinación de 330,000 barriles diarios, ya superada por Dos Bocas, con una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles. La diferencia es mínima. Podemos decir que Salina Cruz, Tula y Dos Bocas son equivalentes. Un procesamiento cercano, superior, poco superior, de los 300,000 barriles. Bueno, Cadereyta, 275,000 barriles, Salamanca, 245,000 barriles, y las refinerías más pequeñas que procesan poco menos de 200,000 barriles es Ciudad Madero y Minatitlán. Sin embargo, en una política energética totalmente irresponsable, ahí vemos los que están siguiendo la transmisión en televisión, las barras anaranjadas. Para 2008 teníamos una falta de utilización de las instalaciones de la refinería, y para marzo de 2018, a la llegada del actual gobierno, prácticamente las refinerías estaban procesando, si sumamos todo y redondeamos, una tercera parte. Nada más, una tercera parte. Gracias a producción por esa imagen, porque esa imagen muestra, estos datos muestran esta política pública que se siguió en México en la época neoliberal, que fue una política deliberada. Esto no es un accidente, no, de ninguna manera. Esto es una política deliberada de abandonar el sistema de refinación en México. Pero ¿qué problema tenemos para estos que quieren cerrar refinerías? Pues que tenemos un país que, para que no se nos paralice nuestra industria, nuestro transporte de personas y mercancías, para que lleguen aguacates a la central de abasto, para que lleguen melones a la central de abasto, para que lleguen mameyes a los supermercados o a las tienditas de la colonia, a las verdulerías, pues necesitamos 1,5 millones de barriles de petróleo al día. 1,5 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, si producción nos pasa a la segunda imagen, que es una imagen de 2 gráficas, una negra, una roja, en la medida en que se fue abandonando, perfecto, muchísimas gracias, con esta vamos a cerrar antes de irnos al corte, en la medida en que fuimos perdiendo capacidad de refinación, pues tuvimos que ir importando, si no, el país se paraliza. Y vemos en 2018 cómo llegamos a importar 600,000 barriles diarios de gasolinas, Magna y Premium, y 240,000 barriles diarios de diésel. Si no se importa esta cantidad de petrolíferos, que estamos hablando de 800,000 barriles diarios, el país se nos paraliza, gracias a producción. Es decir, no funcionan las escuelas, la industria, se nos paraliza el transporte, los niños no pueden ir a las escuelas, no hay transporte público. Entonces, la alternativa, y esto deberían de decirlo los que proponen cerrar refinerías, que la alternativa entonces va a ser importar del extranjero, principalmente de Texas, los combustibles que necesitamos. Nos vamos al corte de la media hora aquí en Tetras, en este miércoles 13 de marzo, y regresamos.
Bueno, regresamos aquí a Tetras. Hoy, miércoles 13 de marzo, programa en vivo. Les habla Ángel Valderas Puga. Estamos discutiendo sobre estas propuestas que han salido ahora en el proceso electoral. Lo de Cadereyta viene un poco más de un movimiento regional en la zona metropolitana de Monterrey, pero hoy que escuchamos que a dirigentes de partidos políticos, a candidatas, proponer el cierre de refinerías. Y bueno, las universidades públicas, parte de nuestra contribución, pues tiene que ser elevar la calidad del debate y discutir de manera seria. Nos escribe Antonio Pérez de la Colonia del Centro y nos dice que Xóchitl Gálvez dice que el petróleo mexicano no sirve, que es mejor enviárselo a Estados Unidos. Pues es una cosa muy curiosa para alguien que se dice ingeniera, que además es ingeniera en sistemas computacionales, porque la pregunta es, si el petróleo mexicano no sirve, entonces ¿para qué se lo enviamos a Estados Unidos? Si no sirve. Ahora, el petróleo mexicano no sirve para ser refinado en México. Pues si tenemos décadas refinando petróleo, tenemos más de 100 años refinando petróleo mexicano en México. Hasta antes de 1938 lo hacían extranjeros, principalmente compañías norteamericanas, inglesas y holandesas. Y a partir de la nacionalización del petróleo de 1938, Pemex. Ya mostré, México tiene una capacidad instalada, ya con 2 bocas, como para satisfacer todas nuestras necesidades de diéseles y gasolinas en el mediano plazo. Y nos dice el señor Luis Sánchez, también de la Colonia Centro, dice, referente al tema de las refinerías en Estados Unidos, hay demasiadas. Sí, yo le comentaría al señor Luis Sánchez y también a los que quieren cerrar refinerías, que México tiene 7 con 2 bocas. Hay que recordar que hasta antes de Carlos Salinas de Gortari tuvimos 7 refinerías. Carlos Salinas de Gortari cerró la refinería de Azcapotzalco y no la sustituyó. Después, en algún momento oscuro del neoliberalismo, se adquirió el 49% de la refinería tejana de Deer Park. El 49%. Y durante años resulta ser que Deer Park nunca dio ganancias. Quien tenía el control de la compañía, de la refinería, era Shell, que tenía en sus manos el otro 51% restante de las acciones. Y pues entonces quien tomaba las decisiones era Shell, y nos vinieron con el cuento de que las ganancias de Deer Park eran para reinversión. A México nunca le llegó nada de Deer Park hasta antes de la llegada del gobierno de la 4T, que por cierto Deer Park ya se pagó. Bueno, pues esos que quieren cerrar refinerías, yo he visto a supuestos ecologistas, vamos a destinar un programa precisamente a eso. Solo Texas tiene 56 refinerías, solo el estado de Texas. México, repito, tiene 7. Es decir, solo el estado de Texas tiene 8 veces más refinerías que México. Tiene toda la razón el señor Luis Sánchez. Estados Unidos tiene 130 refinerías. 130 refinerías, y como dice el señor Luis Sánchez, los neoliberales no dicen nada de allá y andan diciendo, no, es que acá una refinería contamina. Por eso señalé también la capacidad de refinación. Cuando México estaba refinando 600,000 barriles diarios, los Estados Unidos estaban refinando 16,5 millones de barriles diarios en sus refinerías. Tiene razón el señor Luis Sánchez. Quieren volver al poder para vender petróleo crudo a extranjeros y beneficiarse con la importación de gasolina. Toda la razón que tiene el señor Luis Sánchez, porque no se ve de otra. Es una soberana tontería que tengamos petróleo,
que lo mandemos a Estados Unidos y después le compremos a los Estados Unidos esa nuestra materia prima, pero ya con un valor agregado. Y bueno, en este sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas que a todas luces son irresponsables. Entonces, repito, quien controla los energéticos decide, ¿te vendo o no te vendo? Y no te vendo porque no me alcanza para venderte, que es el caso de Qatar, que aunque quisiera vender toda su producción de gas, no podría surtir a Alemania, Francia, etc. Producción, si vamos a la tercera imagen, comprar del extranjero cuesta y se paga en dólares. Entonces les quiero mostrar cómo la importación de petrolíferos, diésel, gasolina, turbocina, le ha costado a este país aproximadamente, al menos hasta 2018, muchas gracias, esa es la gráfica. Vean, en el año 2003 nos costaba 2.400 millones de dólares al tipo de cambio de 2003 de importar petrolíferos. Sin embargo, cuando termina el sexenio de Vicente Fox, ya estábamos importando 5 veces más, 10,000 millones de dólares cada año. Para el cierre de 2012, del sexenio de Felipe Calderón, estábamos importando ya 30,000 millones de dólares. Disminuyó a 2016, pero no poco, 17,000 millones de dólares, pero volvió a subir en 2017 y 2018 hasta 30,000 millones de dólares. Gracias a producción. Este dato es relevante porque es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que importar cuesta. ¿Y de dónde importamos gasolinas? Pues de Texas. ¿De dónde se importaban gasolinas? De Texas. No podemos importar gasolinas de Canadá, está muy lejos. Tendríamos que tener oleoductos que atravesaran Estados Unidos. Y tampoco podemos importar gasolinas de Belice, de Guatemala, de Honduras, porque no tienen petróleo. Los países que tienen petróleo más cercanos a México, pues somos México, Estados Unidos, Canadá, y si nos vamos hacia el sur, Colombia, que tiene un poco, Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, Brasil, hoy en la zona del Esequibo se ha descubierto grandes reservas de petróleo en Guyana, Argentina tiene un poco de petróleo, pero la mayor parte de los países no tienen petróleo. Y entonces, pues eso cuesta, y cuesta mucho. Estábamos importando 30,000 millones de dólares al año. Esos son 600,000 millones de pesos al año. Para que se den una idea, 600,000 millones de pesos al año es el presupuesto de 200 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es decir, lo que la Universidad Autónoma de Querétaro gasta para poco más de 30,000 estudiantes, 3,000 profesores, 2,000 trabajadores, una comunidad de 40,000 personas, lo que nos gastamos al año son 3,000 millones. Bueno, pues lo que importábamos de gasolina en 2018 era 200 veces más ese presupuesto. O si lo quieren ver, el presupuesto anual de 200 universidades como los del tamaño de la UAC. Otra comparación, el presupuesto anual de Querétaro aproximadamente es de 50,000 millones de pesos, de todo el estado de Querétaro. Bueno, esta cantidad de importación de gasolina son 12 veces más. Es decir, el presupuesto total del estado de Querétaro de 12 años, o si lo quieren ver, el presupuesto total de 12 estados del tamaño de Querétaro. De ese calibre. Esa es una cuestión que uno dice, ¿y por qué tengo que importar gasolinas si las puedo refinar el petróleo en el país? Porque ese dinero se paga en dólares y sale del país. Bueno, si producción nos pasa la imagen cuarta, que tiene que ver con el gas, porque desgraciadamente, muy bien, gracias, no nada más fue con el petróleo, fue también con el gas.
Este gráfico va de 1997 a 2020, lo describo para los que nos escuchan en radio. Tenemos una gráfica en la parte superior que es el consumo de gas natural. Somos el 10º país más poblado del mundo, 130 millones de habitantes. Han crecido nuestras necesidades de gas para la industria, para las casas y para los servicios. En verde tenemos una gráfica que es la producción de gas natural, que ha venido en un declive permanente desde 2010. Y lógicamente, como no cubrimos nuestras necesidades, pues tenemos que importar gas. Prácticamente en 1997 no importábamos gas. Estamos hablando de apenas unos 100,000 pies cúbicos diarios de gas. 100, más o menos. Pero en la medida en que nuestra producción de gas no satisface nuestras necesidades, pues tenemos que importar. Y la importación de gas de Texas se disparó en 2010, a grado tal que para 2018, más o menos, 2018 hasta 2020, hemos estado importando todos los días 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Gracias a Producción por la Imagen. 5,000 millones. Hoy este país, para que no se paralice, tuvo que adquirir de Texas 5,600 millones de pies cúbicos de gas. Ayer México tuvo que adquirir 5,600 millones de pies cúbicos de gas. Mañana vamos a tener que adquirir 5,600 millones de pies cúbicos de gas tejano. De otra manera el país se nos paraliza, no podemos generar electricidad. De ese calibre es la debilidad de un país que depende de los energéticos de otro país. Y bueno, yo señalaba, ya tuvimos un aviso cuando Greg Abbott en 2021 da la orden de cerrarle la llave del gas a México. Hay que tomar en cuenta que el principal energético que usa nuestro país por la matriz energética heredada por los gobiernos del PRI y del PAN es que el 60% de la electricidad que estamos usando en este momento en mi celular, en el mouse, en el micrófono, en la computadora, en la pantalla, en el internet que estamos usando, 60% viene del gas, porque la electricidad no es un energético primario. Para generar electricidad, nuestro país utiliza gas, utiliza petróleo, carbón, energía hidráulica, energía eólica, energía solar, geotermia, biocombustibles. Bueno, y si regresamos a importar gasolinas y políticos como Greg Abbott o peor tantito, un presidente de los Estados Unidos, un Trump o un Biden, en aras de presionar a México, como lo está haciendo actualmente con Alemania, nos dice, ya no les vendo gasolinas. ¿Qué van a hacer los que proponen cerrar las gasolinas? Porque parece ser que desconocen la historia reciente de este país. El cerrar 3 días y medio la llave del gas a México por parte de Texas afectó a 2,600 empresas, principalmente en los estados fronterizos con los Estados Unidos. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero dije principalmente. Yo les recuerdo que en febrero de 2021, aquí en Querétaro, hubo apagones porque los apagones se extendieron a 23 estados. Se afectó a 6 millones de personas con cortes programados, los vivimos aquí en Querétaro. Se afectó a 1,300,000 trabajadores de manera directa y, ojo, pérdidas del orden de 2,700 millones de dólares en los 6 estados que señalé. 54,000 millones de pesos perdidos por depender del gas tejano.
Si a eso agregamos que Comisión Federal de Electricidad tuvo que invertir 80,000 millones de pesos, estamos hablando que 3 días y medio sin gas a este país le costaron 130,000 millones de pesos. La soberanía energética no es un juego, no es un concepto caduco, no es una cuestión meramente ideológica, es una cuestión de seguridad nacional. Hoy vemos a Alemania de rodillas porque se le acabó el energético barato para su industria, están en crisis, grandes gigantes de la industria química como BASF, como Bayer, Michelin, constructor de llantas, ha cerrado ya sus plantas en Alemania y una gran cantidad de fábricas han quebrado. Porque ahora, para el gas, tienen que comprarlo en Estados Unidos. Pero ya no son 1,000 kilómetros, ya son 8,000 kilómetros para comprar gas en Texas. Y los alemanes han tenido que pagar plantas de licuefacción en Estados Unidos para transformar el gas en líquido. Los alemanes han tenido que adquirir, y no es fácil porque hay pocos en el mercado, barcos para transportar gas licuado en un viaje interoceánico. Y los alemanes han llegado al extremo de pedir limosna a países africanos, pobres como Nigeria, para que les prestaran plantas de regasificación y volver a transformar el gas de líquido a gas y poderlo utilizar en la industria, en las casas, etc. ¿Ese es el futuro que se plantea para México? Porque depender de los energéticos del extranjero nos lleva a eso. Bueno, y si ahora sí le pido a producción la última gráfica, que es una gráfica amarillita de barras con anaranjada. Perfecto, muchas gracias. Miren, aquí están los resultados, más allá de cualquier palabra, de la reforma energética de 2013, cuyos efectos comienzan a sentirse en 2014, y es una cosa extremadamente riesgosa. Tenemos una gráfica en roja, horizontal, vienen las unidades un poco más de 8,000 petajoules, y luego viene un 1 en el lado derecho, que es el índice de dependencia energética. Ahí estamos. Hasta 2014, México tenía independencia energética. Teníamos, por ejemplo, en el año 2000 hasta el 2004 un índice de independencia energética de 1.4. Pero a partir de 2003, en el sexenio de Vicente Fox, todo el sexenio de Felipe Calderón y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, nuestro índice de independencia energética fue cayendo desde ese 1.4 en 2003 hasta menos de 0.7 en 2018. Gracias a producción. Bueno, esa gráfica que acabo de presentarles es espantosa. Es la dependencia de México de los energéticos del exterior. Estando en Cadereyta, repito, estuve allá el 24 de febrero en una conferencia, en un panel, en donde hubo trabajadores de Pemex también en ese foro. Y bueno, uno dice, bueno, ¿y quién está detrás de por qué cerrar una refinería? Si cierro la refinería, tengo que importar. ¿A quién voy a beneficiar? A las refinerías tejanas. Ya, así de sencillo. ¿A quién beneficia la propuesta de cerrar refinerías en México? A las grandes transnacionales norteamericanas, Shell, bueno, no nomás norteamericanas, anglosajonas, porque está Shell, British Petroleum, ExxonMobil, Gulf, Arco, etc. Cerrar una refinería en México es favorecer a refinerías tejanas. Segundo, si vamos a importar gasolinas, alguien gana en un negocio que simplemente es compro gasolinas en Estados Unidos y las vendo en México con un sobreprecio. Bueno, pues en Nuevo León me decían
que quien se dedicaba a ese negocio eran las tiendas OXXO. Imagínense, las tiendas OXXO, tiendas de conveniencia que venden bebidas, galletas, algunas cosas así, importando gasolina, dedicándose al negocio de importar gasolina. Eso ya me recuerda también que las tiendas OXXO, durante años en el neoliberalismo, nos bailaron con el cuento de que ellos generaban la energía eléctrica que consumían. Patrañas, porque generar energía eléctrica no es fácil y todos podemos ver que las tiendas OXXO no tienen paneles fotovoltaicos en sus azoteas y aunque las tuvieran, no podrían generar toda la energía eléctrica que consumen. Tampoco tienen parques eólicos ni nada. Entonces, ahí vemos qué está detrás. ¿Qué es lo que está detrás? Un negocio de unos cuantos de importar gasolina de Texas y venderla en México. Esa es la verdadera razón de este tipo de propuestas. Bueno, pues les agradecemos su atención. En este miércoles 13 de marzo, los saluda Ángel Valderas Puga desde la televisión universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos vemos aquí el próximo miércoles con nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril en una emisión más de Tetras. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.